convencer que iniciar entonando las notas al himno al ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Invitamos al decano para dar las palabras de bienvenida al doctor Carlos Silva Muñoz. Doctor Carlos Silva Muñoz, ponente de esta noche, estimados colegas, para mí es motivo de satisfacción presentar el día de hoy al doctor Carlos Silva, reconocido magistrado, el presidente de la Corte Superior de Lambayeque, docente universitario, investigador, ha escrito libros sobre el procesal civil. Felicitamos a ustedes que vienen con los mismos rostros. Lamentar también que los colegas dejen de escuchar grandes conferencias. Vamos a ver de qué manera habrá que obligarlos a que vengan. Y decirles también que estamos trayendo expositores ya de Lima, de la Católica, de San Marcos, para partir del mes de junio, y les pedimos que ustedes sean multiplicadores para que los colegas vengan, pues, porque lo que se trata es capacitar. Bien, pido al doctor Acevedo que lea la hoja de vida del expositor de esta noche. El tema del día de hoy se ha denominado Principios Procesales, Moralidad Procesal, a cargo del doctor Carlos Silva Muñoz, para quien pido por favor un fuerte aplauso. El doctor Carlos Silva Muñoz es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es magíster en Derecho Civil y Comercial de la misma casa de estudios, es candidato a doctor también de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, además es docente asociado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
es docente asociado de la Academia de la Magistratura, es expositor de eventos académicos como congresos, diplomados, talleres y como el que estamos presenciando el día de hoy. Es juez superior titular de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, paz presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, además de autor de libros, obras jurídicas, ensayos y artículos también jurídicos. Reiteremos nuestro agradecimiento el día de hoy con otro fuerte aplauso. Invitamos al doctor Silva para poder iniciar con su ponencia. En primer lugar, vaya mi agradecimiento especial al ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, al cual pertenezco, así como todos ustedes, y también un agradecimiento especial, obviamente, a su decano, ¿no? Nuestro amigo, el doctor Anacleto, quien me solicitó venir a conversar con ustedes sobre algún tema de naturaleza procesal, y hemos elegido, nos parece un tema interesante e importante, ¿no? Como son los principios procesales, el principio de moralidad procesal. Efectivamente, la época de asistencia entiendo que puede ser el tema de que ahora es viernes, en nuestra institución, en la Corte de Lambayeque, siempre los viernes antes era así. Decíamos el viernes jurídico, que lo dedicábamos a salir a departir con los amigos, tomarnos unas cervecitas, comernos un cevichito, estar con la familia también, porque obviamente toda la semana estamos dentro de nuestras labores judiciales, en el caso de ustedes, abogados libres seguramente, trabajando en los diversos despachos judiciales, fiscales. Y bueno, los días viernes es necesario también darle cierto descanso a nuestra actividad y darle tiempo necesario a nuestra familia. Seguramente por eso también será. Pero no se preocupe, doctor Vallejo, somos pocos, pero somos, como decía nuestro padre trujillano César Vallejo. Y bueno, estamos acá y queremos conversar con ustedes sobre un tema, me parece, si no el más importante, sí, uno de los más importantes que tiene el derecho procesal, y obviamente ese derecho procesal civil, en este caso vienen a ser los principios procesales. Cuando nos enseñan en el pregrado sobre el derecho procesal, en especial el derecho procesal civil, nos dicen que es una ciencia, y nos dicen que es una ciencia porque tiene su propio objeto de estudio, ¿no? El proceso, la acción, la jurisdicción, que también tiene su propia metodología, su propio método dialéctico, que también, como toda ciencia, necesita de ciertos principios para constituirse como tal, como ciencia en este caso social. Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Claro está que algunos temas, o los temas que vamos a tratar seguramente ustedes lo conocen, pero vamos a dar en algunos casos nuestro particular punto de vista, desde nuestra experiencia como docentes y también como operadores jurídicos, en este caso como magistrado de la Corte de Lambayeque, y cómo es que a veces se ve la aplicación de estos principios. Sobre el tema de principios he escrito mucho, demasiado diría, ¿no? El maestro griego, ¿no? Aristóteles, hasta últimamente en materia procesal, pues los últimos maestros nacionales, como por ejemplo el doctor Monroy, ¿no? Y latinoamericanos, tenemos pues a doctor Rosarino, a doctor Walter Pegán, ¿no? Grandes procesalistas de talla mundial, como el doctor Juan Montero Aroca, ¿no? El maestro italiano, Franco Cipriani, el maestro nacional también, pero de talla mundial, José Antonio Silva Vallejo, entre otros, ¿no? Casi todos se han ocupado acerca de los principios, han dado su particular punto de vista y obviamente se ha conceptuado de diversas maneras, pero la idea central que debemos tener de principios, después de todas esas conceptualizaciones que se han dado,
Es que se trata de normas, se tratan de reglas, se tratan de pautas, diría el maestro Peirano, de faros, así lo dice él, orientadores de nuestra actividad procesal. Esas ideas, esas normas, esas pautas básicas, elementales, en algunos casos, como pasa en nuestro país, hasta fundamentales, porque muchos de los principios procesales están en la Constitución Política del Estado, que nos sirven para hacer una buena, una correcta, una eficiente actividad procesal. Para eso nos sirven los principios, básicamente. Entonces, la idea es que los principios prácticamente engloban a toda la actividad procesal, ¿no? Nos dan esos derroteros, nos dan esos parámetros, y que muchas veces lo aplicamos en nuestra vida diaria, como por ejemplo cuando nosotros invocamos, de repente como abogados defensores, que a mi patrocinado le afecta la decisión judicial que ha tomado determinado juez, le está afectando su derecho a la defensa. Bueno, pues estamos invocando simplemente el principio de la contradicción o audiencia bilateral. Y estamos invocando un principio que no pensemos quizás en ello, pero como tenemos formación jurídica, lo aplicamos incluso hasta de manera mecánica. Y invocamos y aplicamos y manejamos siempre principios, ¿no? La mayoría de los principios, como les decía, tenemos nosotros incorporados en nuestro sistema legislativo, o sea, los hemos positivizado. Hay algunos que obviamente no están positivizados, pero que sí lo documenta la doctrina, la jurisprudencia, y que también nos sirven para hacer ciencia procesal. Por eso yo cuando justamente en las aulas universitarias, en la academia de la magistratura, hablamos sobre estos temas, bueno, hablamos con los jóvenes y con los colegas a veces, que el abogado es un científico social. No somos o no hemos estudiado una profesión técnica, aunque valgan verdades muchos abogados, por qué no decirlo también, de repente dentro de la judicatura y dentro de nuestro poder judicial actuamos simplemente como técnicos, sin menospreciar obviamente a las profesiones técnicas, pero nosotros estudiamos una ciencia. Si estudiamos una ciencia y el Estado nos da un título de abogados, entonces significa que somos científicos sociales. Y si somos científicos sociales tenemos que entender bien esas normas fundamentales que sirven de sustento a nuestra ciencia, que vienen a ser los principios. Les decía que los principios en nuestro sistema legislativo están posibilizados en la Constitución Política del Estado de manera genérica, en el artículo 138 y 139, pero también nos encontramos en el caso del derecho procesal civil, en el Código Procesal Civil. Ahí también tenemos los principios, sobre todo en el título preliminar. ¿Por qué en el título preliminar de un código procesal? Precisamente por la importancia que el legislador le da a esta categoría jurídica, principio. ¿Por qué está en la parte inicial del código? Porque el legislador con esto no quiere decir que estas normas genéricas, que estas normas puntuales, que estas normas básicas, nos van a servir para hacer toda la actividad procesal que sigue de aquí para adelante. Por eso están como título preliminar. Si no estuvieran pues como disposiciones finales o algo así, ¿no es cierto? Pero no, están en el título preliminar y sirven precisamente para eso, porque nos dan la idea de que tenemos que aplicarlos en toda la actividad que desarrollemos de ahí para adelante. También encontramos los principios, algunos principios procesales, por ejemplo, en la ley orgánica del Poder Judicial. También tenemos principios procesales en la ley orgánica del Poder Judicial. Algunos de ellos lo vamos a pasar muy rápidamente y que ustedes van a ver que ahí están presentes. Y en otras normas de desarrollo procesal, ¿no? Proceso convención administrativo, ¿no? También tenemos ahí normas de los principios de naturaleza procesal.
Los principios procesales, como toda categoría jurídica, presentan ciertas características. Por ejemplo, una de las características de los principios procesales es su bifrontalidad. Bifrontalidad. ¿Qué significa ser bifronte? Tener, entre comillas, obviamente, doble cara. O sea, en otras palabras, los principios dentro de un proceso civil pueden jugar dentro de un proceso civil dos principios totalmente contrarios. Y por la naturaleza dialéctica del proceso, eso no es pernicioso para el proceso. Antes, por el contrario, sirve para hacer mejor un proceso judicial. Y si no, miremos lo siguiente, para cautelar obviamente derechos fundamentales. Si no, veremos lo siguiente. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos un principio de publicidad? ¿No es cierto? Hay un principio de publicidad. Y el Código Procesal Civil así lo dice, ¿no? En un proceso civil, el principio de publicidad se hace vigente, se hace real en la audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas es pública, así lo dice el Código Procesal Civil. Lo que significa que en la realización de esa audiencia, las puertas del órgano jurisdiccional deben estar abiertas para que cualquier ciudadano pueda apreciar cómo se desarrolla la audiencia de pruebas. Pero habrán casos en los cuales deban actuarse medios probatorios de los cuales se pueda entrar información que podría afectar de repente a la dignidad de los justiciables, que podría afectar de repente derechos de menores, que podría afectar de repente seguridad nacional. Claro, habrán de repente algunos medios probatorios, sobre todo, por ejemplo, en el caso de divorcios por adulterios, por la experiencia que uno tiene, sabe que puede enfrentarse eso, fotos comprometedoras, en situaciones un poco vergonzosas para las partes, o para la parte, por ejemplo, es demandada en una causal de adulterio, fotos un poco implicantes, comprometedoras, no decorosas, digamos. Y eso obviamente no puede ser apreciado por todos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría de repente afectándose a la dignidad de la persona que aparece en esa foto. Por eso es que los jueces en esos casos, ¿qué hacemos? Los jueces en esos casos decimos, bueno, si bien es cierto, la audiencia pública por mandato legal, sin embargo, en este caso hay que hacer una excepción y no hay que aplicar el principio de publicidad, sino el principio de privacidad o de reserva, y por lo tanto que esto no se puede apreciar. ¿Cómo se llama esa característica de los principios? Dos principios distintos que juegan dentro de un proceso y que se aplican de manera coetánea o sucedánea para hacer un nuevo proceso, se llama bifrontalidad. Dos principios contrarios que se aplican dentro de un mismo proceso. La dinamicidad también es otra característica de los principios procesales. Dinamicidad nos da la idea de movimiento, nos da la idea de no inercia, nos da la idea de siempre estar en actividad, siempre estar moviéndose, siempre estar actuando. Y en el caso de los principios procesales es eso, porque el principio, como ustedes lo saben, estimados amigos, el principio es vida. Es la ciencia jurídica más dialéctica que tenemos. Es la ciencia jurídica que en estos últimos tiempos se ha evolucionado de tal manera que ahora, ustedes seguramente han escuchado también de esto, ya se habla hasta del expediente virtual, ya se habla o virtual o electrónico. La Corte acá de Lambayeque, nomás ustedes están viendo que estamos asistiendo, ya estamos ingresando ya a esa nueva forma de hacer proceso, a ese nuevo concepto de hacer proceso, con las notificaciones electrónicas. Impensable, mis estimados amigos, hace unos 20 años atrás, donde quienes hablan, juntamente con otros ilustres colegas de esa época, lo único que teníamos era máquina de escribir, ¿no? Ahora tenemos computadoras, notificábamos secretario, ahora tenemos una central de notificaciones. Teníamos que pedir el domicilio procesal dentro del radio urbano, ahora ya ni siquiera es necesario eso. ¿Por qué?
porque se va a pedir, simplemente se va a otorgar simplemente, por ejemplo, al abogado una casilla electrónica, donde el sistema simplemente informático va a notificar ahí. ¿Qué es eso? Es ingresar ya a hacer un nuevo tipo de proceso judicial, donde la informática, donde los avances científicos y tecnológicos hacen pues, que el proceso tal como lo hemos concebido nosotros en nuestras aulas universitarias, bueno, porque ya estamos por los 50 años al menos, nosotros estudiamos cuando teníamos 18, 20 años, impensable en esa época. Y ahora, como dice la canción, a la edad que tengo, no me nace un amor, porque así de seguro, pero sí estamos asistiendo a que el proceso como tal ingrese pues, a esa vorágine de avances científicos y tecnológicos. Estados Unidos, Brasil, acá más cerca, Costa Rica, expediente cero papel. Y los principios, tal como los conocemos ahora, definitivamente evolucionan también. Evolucionan naturalmente. Por ejemplo, ¿no? Ahora con el expediente cero papel o con la justicia cero papel, con el expediente electrónico virtual, por ejemplo, ahora se habla del principio de ubicuidad. Principios, obviamente, los cuales no nos habla el maestro Chioventi, claro, el maestro italiano en los años 1920, por ahí, porque íbamos a ver esto, ¿no? Pero ahora se habla, por ejemplo, del principio de ubicuidad, donde el abogado, donde el juez, no es necesario que esté sentado en una oficina para que haga actividad procesal, porque bastará que tenga simplemente un ordenador, bastará que tenga una computadora a la mano para poder acceder al sistema, y en el sistema de donde esté el abogado presentar su demanda, y el juez en donde esté, no necesariamente en la oficina del Poder Judicial, de donde esté, resolver también los diversos pedidos o resolver el proceso del expediente. Ya no se habla, por ejemplo, de las famosas firmas, ¿no es cierto? Nosotros ahora sabemos que la sentencia se firma entera, firma completa, los autos media firma y los decretos rúbricos, ya no. Ahora que se habla de firma electrónica, ¿qué cosa es un código? Y el proceso sigue con el avance tecnológico. Entonces, los principios cambian, los principios evolucionan. Es lo más dinámico que tenemos dentro del derecho. Quienes no se ponen al día en ese sentido, pues mis estimados amigos, lo siento, se quedarán en el medioevo. Así de simple, así de simple. Recuerdo que cuando se está implementando acá, estos días justamente que estábamos viendo el tema de las casillas electrónicas para en materia laboral, contencioso administrativa, decía el ingeniero que venía de Lima, fíjense que hay mucha resistencia de parte de los abogados a no sacar casilla electrónica. Y eso pues obviamente hace que no se avance de la manera como uno quisiera, ¿no? Se entiende, claro, todo cambio genera obviamente cierta incomodidad, cierto malestar, es natural, pero creo que hay necesidad de ingresar a esos temas porque eso es el futuro ya, eso es el futuro y a eso tenemos que, quizás, bueno, particularmente yo creo que ya no, yo ya no debería pedir cero papel, ¿no? El expediente electrónico, qué sé yo, pero sí lo van a ver pues, que no suceda, ¿no? Definitivamente va a ser así. Costa Rica, que es un país más pequeño que nosotros, ya no tiene. Nosotros, no sé, para dar por 20, 30 años de repente y por ahí lo tendremos. Pero a lo que voy es que los principios procesales, al igual que la ciencia procesal que es dialéctica, avanza, cambia, muta, evoluciona, no se queda. Eso se llama la dinamicidad. Es otra característica de los principios procesales. La practicidad. Los principios procesales tienen una base, obviamente, doctrinaria, podríamos decir hasta filosófica, pero que no es quizás lo más importante. ¿Por qué? Porque
principio para qué? Para sobre ello meditar, sobre ello hacer de repente elucubraciones mentales sobre el principio. No, ¿para qué queremos un principio? Un principio queremos para aplicarlo en el caso o en el día a día, ¿no es cierto? En el juicio o en el proceso que tengo mañana, o en la apelación o en la demanda que tengo que presentar pasado. Para eso necesito yo la aplicación de un principio, o sea, son eminentemente prácticos. La practicidad es también una característica de los principios procesales. ¿Para qué me sirve un principio procesal? Me va a servir para aplicarlo, no me va a servir para elucubrar, para hacer ideas, para filosofar. Tienen obviamente contenido de esa naturaleza, pero lo más importante es su práctica, la aplicación práctica de esos principios en el día a día. Principio, ¿cómo se llama esa característica? Se llama practicidad. Y otra característica también que identifica los principios procesales es su complementariedad. Su complementariedad. Así como hay principios que son contradictorios, y que se aplican en el mismo proceso, a los cuales hemos llamado bifrontalidad, también hay en los diversos procesos principios que se ayudan, principios que colaboran, principios que son solidarios, simplemente para hacer mejor también esa actividad procesal. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos poder? En el tema de la oralidad. Ya, la audiencia de pruebas es pública y ese principio de publicidad, en virtud de la cual la audiencia de pruebas puede ser apreciada por cualquiera, necesita de otro principio para que esa audiencia sea idónea. ¿Cuál es el otro principio? El otro principio es la inmediación. La inmediación. ¿Cómo hacer una audiencia pública si no está presente el juez? Y es más, el mismo código lo dice, ¿no? Que la audiencia de pruebas es pública y tiene que estar personalmente el juez allí. ¿Para qué? Para que se dé la inmediación. Se complementa la publicidad y se complementa la inmediación. ¿Qué más se complementa? Con la publicidad y la inmediación dentro de esa audiencia de pruebas. También la oralidad. Claro, porque el juez tiene que hablar, las partes tienen que hablar, el abogado tiene que hablar en esa audiencia. Entonces se complementa el principio de publicidad, se complementa el principio de oralidad, se complementa el principio de inmediación. Y hasta, podríamos decir, complementa también con el principio de la escrituralidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben también que la audiencia de pruebas no solamente queda en el éter, no solamente queda en las palabras, sino que tenemos al lado un auxiliar jurisdiccional que va a estar escribiendo todo lo que sucede en la audiencia de pruebas. Ven ustedes cómo los diversos principios dentro de un mismo acto procesal se van ayudando, se van complementando. Y esa es una característica de los principios procesales. ¿Como para qué nos sirven los principios procesales? Con otras palabras, ¿por qué son importantes los principios procesales? Algo ya habíamos hablado de esto, ¿no? Algo ya habíamos hablado de esto. Lo único que espero es que no se me aburra. No he traído dibujitos, esas cuestiones ahora, porque, bueno, creo que entre personas tan enteradas como ustedes no es necesario. Bueno, decía, como ¿para qué nos sirven estos principios procesales? Bueno, sabemos que dentro de un sistema jurídico como el nuestro tiene que haber coherencia, ¿no? Ustedes han escuchado. Claro, o sea, la coherencia es una característica de un sistema jurídico. Y para que exista coherencia es necesario que el legislador, nuestro sistema es eminentemente positivista, ¿no? Civil law, que decimos, donde la principal fuente de derecho es la ley. Necesitamos de qué? Necesitamos que tengamos ciertos parámetros de actuación o ciertos límites dentro de los cuales nosotros podemos legislar. Y esos límites, esos parámetros dentro de los cuales nosotros podemos legislar son precisamente los principios. Aunque a veces el legislador
procesal o por otro tipo, entre comillas, de política, pero es posible, ¿no? Por ejemplo, un principio básico elemental que nosotros tenemos, un principio de derecho básico, fundamental que tenemos, es el principio del debido proceso, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Es un principio constitucional, pues está en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política. Ahí está el principio del debido proceso. Entonces, cualquier ley que se dé, cualquier norma que se dé, no puede afectar ese principio procesal. ¿Por qué? En este caso, porque es constitucional. En este caso, porque es un parámetro, porque es una limitante que tiene el legislador para cuando legisla sobre materia procesal. Y el Tribunal Constitucional, en este caso particular, ha sido claro en muchas sentencias, porque ha señalado que el principio del debido proceso, si bien es cierto, está en la parte que corresponde al Poder Judicial y se señala en 139, inciso 3, que es un principio de derecho de la función jurisdiccional, lo que en una interpretación estricto sensu parecería ser que solamente incluye al proceso judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha interpretado a través de esas sentencias que ese principio de debido proceso no solamente es vigente o es aplicable o debe ser observado en trámite de naturaleza judicial, sino también en trámite de naturaleza administrativa, que no es actividad judicial. También debe ser observado en algunos procedimientos de naturaleza privada, que no es actividad judicial. Pero el más supremo intérprete de la Constitución, como ustedes lo saben, el Tribunal Constitucional ha determinado que ese principio es aplicable en todo ámbito donde se determine o se quiera afectar o se pueda afectar algún derecho de naturaleza procesal. Por eso es que ha determinado la nulidad de algunas sanciones, por ejemplo, de destitución en asociaciones privadas. ¿Por qué? Porque no se le dio la oportunidad al asociado expulsado de poder ejercer su derecho de defensa, que es parte integrante del concepto continente o del derecho continente, que es el debido proceso. Pues bien, entonces, si eso es así, el legislador no va a poder crear un proceso o un procedimiento, por ejemplo, donde no se permita a una de las partes ejercer su derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque se está afectando el derecho al debido proceso. Por eso es que decimos que los principios procesales son importantes porque permiten o delimitan al legislador su ámbito de actuación en la creación de normas. Y lo mismo, obviamente, va a ser cuando se trate de modificar o de cambiar normas. Va a tener que respetar esos principios procesales que están ya como parte integrante de nuestro sistema jurídico. Para eso nos sirven, por ejemplo, los principios procesales. ¿Cómo para qué más nos sirven los principios procesales? Nos sirven los principios procesales también para poder hacer una adecuada interpretación de las normas legales que queremos aplicar. Y también nos sirven para poder integrar a la norma, en este caso procesal. ¿No? La integración, como bien lo saben ustedes, se refiere a aquel acto de llenar un vacío legislativo, solventar una laguna jurídica, una deficiencia en el tratamiento legislativo. Para eso nos sirve, porque sabemos nosotros que por mucho que se diga que el sistema jurídico carece, es completo, tiene completitud, no es así, porque el legislador no prevé todas las posibilidades de actuación de las personas que conformamos una sociedad. Y habrá ciertas situaciones que no están legisladas, no pueden estar legisladas, porque eso es imposible, legislar todo. Entonces, cuando se trate de un conflicto, de una situación no regulada legalmente, pero que necesite de la solución, si es que se genera un conflicto con ellos y no hay una norma aplicable,
los jueces tienen la obligación de impartir justicia integrando, creando la norma para el caso específico. ¿Y en base de qué va a crear? En base a los principios procesales, sí que es un tema procesal, que tenemos nosotros ya dentro de nuestro sistema incorporado. Así nos sirve también para interpretar y crear normas. También algunos autores hablan de una función pedagógica, o sea, de orientación, o sea, de educación. Y sí, pues efectivamente, ¿no? Cuando se aplican principios procesales en determinados casos, lo que estamos diciendo simplemente es, lo que estamos haciendo simplemente es dar una respuesta razonada a la comunidad jurídica, a la comunidad en general, sobre cómo debe ser interpretada determinada norma a partir de los principios, o debe ser aplicada determinada norma a partir de los principios, o cómo debe completarse al sistema legal si que hay un vacío o un defecto. Eso es función docente. Se enseña, en otras palabras, cómo es la correcta interpretación, la correcta aplicación y la correcta integración de la norma procesal. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de los principios procesales. Bien, ¿qué tenemos como principios procesales nosotros en nuestro sistema? Bueno, no sé cuáles serán las reglas, paréntesis, no sé cómo serán las reglas de este tipo de eventos, pero si hay alguna intervención, encantado, bienvenido, no tengo ningún problema. Y a veces hay eso, ¿no? A veces hay eso. Pero no hay problema, pueden intervenir en cualquier momento. Al fin y al cabo, estamos en nuestro colegio y es para conversar. Sé, conozco, obviamente, muchos de ustedes con los cuales hemos compartido en algunas ocasiones y sé de su capacidad y su conocimiento, o sea que no tengo ningún problema en poder conversar sobre algunos temas. Y si quieren terminar al final, bueno, conversamos también. Bueno, ¿cómo desde el punto de vista pedagógico, cómo es que diferenciamos el tema de los principios? Bueno, creo que esto hay que diferenciarlo a partir de dos grandes componentes. Vamos a ver principios procesales, por un lado, y por otro lado, principios procedimentales. No son iguales, obviamente, ¿no? No son iguales, obviamente. ¿No? Cuando hablamos de principios procesales, hablamos del proceso en sí. O sea, como decía el maestro Monroy, de ese conjunto dialéctico, hablando del proceso, de ese conjunto dialéctico de actos, ¿no?, que se realizan en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, ¿no?, por parte del órgano jurisdiccional, todo lo que interviene dentro de esa relación procesal, ¿no?, con fines idénticos, diferentes, contradictorios y también comunes, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de solucionar el conflicto de intereses y alcanzar a través de esto la paz social y justicia. Concepto de proceso que lo da el maestro Monroy, que me parece muy interesante. Bueno, entonces a este proceso como categoría tiene ciertos principios. Pero la cuestión está también en que podemos hablar de procedimiento, que es otro concepto distinto al proceso, ¿no? Y cuando hablamos de procedimiento ya no hablamos de esta estructura macro, a la cual se le llama proceso, sino hablamos de la forma como las partes, el juez y todos los que intervienen dentro del proceso realizan actividad procesal, o sea, esas normas de conducta o de actuación dentro del esquema general de proceso. Una cosa es proceso, otra cosa es procedimiento. Bien, entonces, el proceso tiene principios claros y el procedimiento también tiene principios, por supuesto. Principios procesales y principios de procedimiento. Cuando hablamos de principios procesales, hay muchos principios procesales, pero simplemente voy a referirme de manera concreta a algunos de ellos. ¿Qué es lo que se quiere para que exista un debido proceso? Lo que se quiere es tener un órgano jurisdiccional. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que por mandato del artículo 138 de la Constitución Política, en
materia de justicia es el Poder Judicial, a través de sus órganos jurisdiccionales, que aplican la justicia del pueblo, referente de todo poder. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un órgano jurisdiccional, pero un órgano jurisdiccional que tenga ciertas características, como por ejemplo que este órgano jurisdiccional esté en exclusividad, dedicado o creado para impartir justicia. Ese es el principio de exclusividad, ¿no? Pero también que ese órgano jurisdiccional esté en la obligación de atender cuando nosotros le requerimos a través del ejercicio del derecho de acción, tutela jurisdiccional para la defensa de nuestros derechos o intereses. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un órgano jurisdiccional que tenga como características la exclusividad y que sea su función obligatoria en su ejercicio para poder atender nuestro requerimiento de justicia. Ese es uno de los primeros principios básicos, principio de exclusividad y obligatoriedad, que está previsto en el artículo 139, inciso 1 de la Constitución Política del Estado. Bien, tenemos el órgano jurisdiccional, pero no solamente queremos que este órgano jurisdiccional se dedique en exclusividad y que sea obligatorio que ponga en movimiento su maquinaria para atender nuestro pedido de justicia, sino que lo que necesitamos también es que este órgano jurisdiccional no esté de alguna manera a favor, al menos no inicialmente o no durante el proceso, de alguna de las partes, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estamos hablando, y que tampoco, y que también en el ejercicio de su función no sea sometido a ningún ente, ninguna autoridad, para que la decisión se tome en sentido distinto a lo que estrictamente considera el juez. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando ya? Estamos hablando del principio de independencia del órgano jurisdiccional, donde los jueces tenemos que asumir de manera independiente, sin presiones en ningún sentido, dentro del proceso judicial. Resolver el proceso de acuerdo a nuestro criterio, pero no arbitrario, sino que nuestro criterio tiene que estar sustentado en razones de naturaleza jurídica, pero también en los hechos que se postulan dentro del proceso. Y obviamente, hechos acreditados a través de la actuación de los medios probatorios. Solamente así podríamos hablar nosotros de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, que aparte de ser un principio, también es obviamente una atribución del órgano jurisdiccional, es una garantía constitucional del órgano jurisdiccional. Entonces necesitamos que principios, un órgano en exclusividad, principio de exclusividad, necesitamos un órgano independiente para el ejercicio para la solución de nuestro conflicto. Y ya dentro del proceso, las partes o todos los que intervienen deben tener la posibilidad de poder cuestionar, de poder plantear opiniones contrarias o posiciones contrarias a las que esgrimen la otra parte o a las decisiones del órgano jurisdiccional. Este también es un principio, se llama el principio de contradicción o audiencia bilateral o bilateralidad, donde dentro del proceso yo tengo que tener la posibilidad de ejercitar mi defensa y de poder en ese ejercicio contradecir los argumentos de la otra parte, poder cuestionar también las decisiones del órgano jurisdiccional, ¿no es cierto? El principio de contradicción. Es un principio de todo proceso, no solamente judicial, sino de todo proceso. Principio de la publicidad. El principio de la publicidad, el sustento de la publicidad es que la actividad judicial es una actividad de naturaleza pública, porque pertenece la justicia al pueblo, así lo dice el 138. Entonces es el pueblo quien tiene que controlar cómo se está ejercitando ese poder o esa atribución que le da o que nos da a nosotros los jueces. ¿Y en qué momento lo va a hacer? Pues eso lo va a hacer cuando sea de conocimiento
del pueblo, el conocimiento de la ciudadanía, cómo estamos nosotros realizando actividad procesal. Ahora es social, la publicidad entendida originariamente es la presencia de la ciudadanía en los estrados judiciales, como pasa por ejemplo en los procesos penales. En los procesos penales sabemos que cualquiera puede entrar a un despacho penal cuando se está juzgando y aprecia cómo se está juzgando. ¿Qué significa eso? Eso significa control social. ¿De qué? De la función del juez. Porque el juez no es el dueño de la justicia, simplemente es un encargado de impartirla. ¿Quién es el dueño de la justicia? Somos nosotros, el pueblo. Y por lo tanto hay que controlar cómo se está haciendo nuestra justicia. ¿Sí? Entonces por eso es que hay necesidad de la publicidad. Ahora es más, porque ahora nuestras resoluciones, incluso con el sistema informático que tenemos, se publican, ¿no?, en el sistema y cualquiera puede ver. La formalidad habilitante también es otro principio de proceso en general. La formalidad habilitante o demanda en forma también se le llama, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues que dentro de un proceso yo no puedo actuar, sea como juez, o sea como parte, o sea como tercero, como testigo, como perito, de la forma que a mí me plazca. ¿Por qué? Porque eso sería un caos, eso sería un desorden. Si bien decimos que el derecho de alegue, el proceso es dialéctico, por lo tanto contradictorio, sin embargo eso no significa desorden, eso no significa caos, ¿no? ¿Y cómo es que se controla o se evita que haya un desorden o un caos? Pues estableciendo el legislador ciertas formas o formalidades para realizar la actividad procesal. Por ejemplo, las partes en un proceso civil, ¿cómo es que tienen que ingresar al proceso civil? ¿Acaso yo no me voy y le digo al juez, señor juez, ¿sabe qué? Yo me quiero divorciar de mi esposa porque, bueno, ya tengo más de 4 años separado de ella, divorcio por caso de separación de hechos, por favor, levante mi manda que ahorita quiero divorciarme? Así no es. Así no es, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Bueno, el Código Procesal Civil me dice en sus artículos 130 y en su artículo 424 y en su artículo 425 que tengo que presentar una demanda. Y no solamente tengo que presentar una demanda, sino que esa demanda debe ser por escrito. Y que esa demanda escrita debe contener los siguientes requisitos: A, B, C, D, E, Eso es formalidad. Así me apersono yo al proceso para presentar el acuerdo de pretensión a efectos que me resuelva en su momento. ¿Cómo se presenta el demandado? También como quiere, bueno, señor juez, ¿sabe qué? Me demandaba, así que ahorita voy a contestar, por favor, que me tome un acta. ¿Es así? No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, tengo que también presentar un escrito de conformidad con los requisitos del artículo 130 y el 442 del Código Procesal Civil. Solamente así el juez verá mi contestación de demanda. Si quiero reconvenir lo mismo, pues tendré que plantear mi reconvención como lo dice el Código Procesal Civil. ¿En qué momento presento lo mismo probatorio? Bueno, ¿en cualquier momento? No. En cualquier momento no. ¿Por qué? Porque la ley también establece un momento. ¿Cuándo? En saldo postulatorio, demanda o contestación. Entonces, ustedes van, los jueces, yo te contesto verbalmente, sé que tu demanda es inadmisible porque me faltó A, B, C, D. ¿Así? ¿Lo hago con un decreto? No. ¿Cómo tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo con un auto. ¿Por qué? Porque el Código Civil me dice que eso debo hacer, pues. Y porque esa formalidad es necesaria para que la decisión sea válida. Por eso es que el principio de la formalidad habilitante siempre está presente. Analicen ustedes toda la actividad procesal y van a ver que si ustedes no cumplen con la formalidad, el juez les va a declarar inadmisible su pedido, inadmisible su recurso, inadmisible su escrito. ¿Por qué? Porque no cumple con la formalidad. Eso se llama formalidad habilitante, que es un principio básico de todo proceso. Otro principio básico del proceso es la motivación. Motivación no significa, obviamente, ustedes saben, animar, ¿no? Decirle bravo, qué bien, motivar. No, eso no es motivación, ¿no es cierto? Qué bacán, ¿no? Está bien, eso claro, es motivación, pero en otro sentido. Pero cuando hablamos nosotros de aquí de motivación, no estamos hablando de ese
motivación de lo por uno, ¿no? Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte... No. Esa motivación no es. ¿Qué motivación es? La motivación es dar razones. La motivación es explicar. La motivación es justificar. ¿Qué? La decisión. Entonces los jueces, salvo, obviamente, y así lo dice también la Constitución y la ley, salvo en el caso de aquellas decisiones que no se necesiten, como por ejemplo los decretos. Pero si voy a dar un auto, si voy a expedir una sentencia, tengo que explicar, tengo que decir, tengo que justificar esa sentencia. ¿No es cierto? Tengo que hacerlo, pues. Tengo que hacerlo. Justificación interna y externa, ¿no? Lo que nos hablan a veces de lógica jurídica, ¿no? A través del silogismo jurídico, que efectivamente el silogismo lógico jurídico esté debidamente estructurado, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Ya, perfecto, justificación interna, pero allí no es suficiente todavía para decir que está debidamente motivada la decisión. Entonces tengo que hacer una justificación externa. Y una justificación externa es precisamente donde yo tengo que decir por qué la premisa mayor y por qué la premisa menor son las premisas, contienen hechos, contienen normas aplicables o contienen hechos probados. Y la conclusión obviamente es la misma, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, la lógica formal nos sirve para hacer una motivación y construir nuestro silogismo jurídico, como lo hacen ustedes los abogados, aunque a algunos no les parezca, ustedes hacen siempre silogismos jurídicos, y nosotros los jueces en nuestras decisiones también hacemos silogismo jurídico. ¿O no es cierto que cuando ustedes presentan, por ejemplo, una demanda de alimentos, dicen, bueno, dependiendo de estilos, dicen más o menos lo siguiente, ¿no? Fundamento de hecho, que mi patrocinado, ya hablan en primera persona, obviamente la demandante, que con mi demandado he procreado al menor fulano de tal, o soy casada con fulano de tal, y no me está dando alimento, algo así, de manera muy simple. El artículo tal del Código Civil dice que se deben alimentos recíprocamente entre cónyuges o ascendientes y descendientes. ¿Cómo concluyen ustedes? Por ende, corresponde que me dé alimentos a mí como esposa y a mi hijo como su hijo natural matrimonial. ¿Qué han hecho ustedes? Un silogismo. Han hecho un silogismo, simplemente un silogismo. Premisa mayor o premisa menor también pueden, no sé, de alguna manera invertir la cosa, pero la premisa mayor siempre será la norma jurídica, siempre será el sustento jurídico. Premisa mayor, el artículo tal del Código Civil señala a quiénes se deben alimentos recíprocamente. A, B, C, D. Y obviamente los alimentos comprenden tal cosa. Fundamento de hecho, yo soy casada, con demandado, hemos procreado un hijo, el demandado tiene posibilidades, yo tengo posibilidades, por lo tanto, de acuerdo a la ley, le corresponde que me pase alimento. ¿Qué es eso? Silogismo. Es un silogismo. Y los jueces también cuando resolvemos hacemos exactamente lo mismo, con diferente estilo, claro está, pero tomamos posición por una de las partes. Si le corresponde alimento o no le corresponde alimento, si le corresponde la cantidad que ha pedido o no le corresponde la cantidad que ha pedido, pero eso lo hacemos a través de un silogismo, ¿o no? Sí. ¿Cómo comenzamos los jueces mayormente? Los jueces mayormente comenzamos con la premisa mayor, con el sustento jurídico, ¿no? Pedimos que de conformidad con el artículo tal del Código Civil se deben alimentos recíprocamente ascendientes, descendientes, cónyuges. Segundo, en autos, con la partida de matrimonio se encuentra aprobado que la demandada es casada civilmente con el demandado, casada con el demandante, que con la partida de nacimiento, el código tal se acredita que el producto de esa relación ha nacido en el menor popularmente. Posibilidades económicas, se acredita que el demandante es un exitoso profesional, y gana tanto. Y las necesidades, ¿no? Que se ha acreditado también que el niño tiene padecimientos, ha afectado su salud, tiene armas, ¿no? La madre no trabaja, el niño se encuentra en edad escolar, etc. ¿Cuál es la conclusión? Falla, declarado fundada
les da la gana. ¿Qué hemos hecho? Un silogismo jurídico. Y eso lo hacemos. Así motivamos ustedes, así plantean su demanda, nosotros así motivamos también. ¿No? Así motivamos también. Y obviamente nosotros tenemos que decir por qué consideramos que la premisa mayor, o sea, la norma jurídica, es aplicable al caso en concreto. ¿Y por qué no es aplicable al caso en concreto? También, ¿no es cierto? Y también tenemos que decir por qué nos parece que los hechos están probados. ¿Cómo lo decimos? Con los medios probatorios que ustedes como abogados nos presentan. Ustedes como abogados nos ofrecen y nosotros evaluamos, nosotros meditamos y por lo tanto aplicamos. ¿No es cierto? Pero ¿qué hacemos ahí? Estamos haciendo un silogismo jurídico. ¿Y eso cómo se llama? Ese proceso de motivación. Eso es un proceso de motivación simplemente. Y nosotros tenemos que dar explicaciones, dar razones. Y se entiende, obviamente, desde ese punto de vista silogístico, entendemos clarísimamente que el juez ha motivado o no ha motivado. Ha dado las explicaciones del caso o no ha dado las explicaciones del caso. Ese es otro principio también del proceso. Y otro principio del proceso también viene a ser el principio de la cosa juzgada. La res judicata, como decían los romanos, ¿no? La cosa juzgada. De nada serviría, dicen algunos, hacer todo el trámite procesal si es que al final no voy a obtener una decisión que se cumpla, o no voy a tener una decisión que ya no se cambie, voy a tener una decisión que ya no se modifique, voy a tener una decisión que no se ejecute. Entonces, para que tenga una decisión que se ejecute, que se cumpla, que ya no se modifique, el ordenamiento jurídico le da una característica a esas decisiones finales. Lo dota de autoridad. ¿Cómo se llama esa autoridad? Se llama cosa juzgada. Enrique Tulio Liebman, un gran procesalista italiano, él hablaba, tiene una obra excelente sobre el tema de cosa juzgada. Ya, un poquito antigua, pero interesante sus posiciones, ¿no? Entonces, él es la autoridad de la cosa juzgada. Porque sí, pues eso es, ¿no? La cosa juzgada. La cosa juzgada es la decisión final que obtenemos una vez que el proceso ha transcurrido por todas sus etapas y al final el juez ha tomado una decisión sobre el conflicto que se le ha puesto en su conocimiento. Pero ha tomado una decisión, que ya no puede ser modificada porque las partes no han cuestionado para nada esa decisión, a lo cual se le llama una resolución consentida, o dos, porque las partes, o algunas de ellas han planteado sus recursos que le pueden corresponder y han llegado hasta un momento, hasta la instancia, en la cual la instancia ha dicho confirmes o revoques y ha quedado definitivamente cerrado el tema recursivo dentro del proceso. Eso se llama resolución ejecutoriada. Sea una resolución consentida o sea una resolución ejecutoriada, eso constituye cosa juzgada. Y eso está previsto en la Constitución Política del Estado y también, obviamente, en el Código Procesal Civil. En su artículo 123 del Código Procesal Civil van a encontrar ustedes cómo es que una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada, una resolución en un proceso civil. Bueno, hablamos de estos principios solamente en materia procesal, o de los principios del derecho procesal o del proceso. Pero también les decía que hay procedimiento. Claro, hay procedimiento. Y el procedimiento, la forma como se estructura el trámite procedimental, dependerá de la concepción política que en determinado estado se maneje cuando se adopta un código procesal o procedimental. Sí, o sea, es política procesal, pues. O sea, la ley es política y por lo tanto, cuando se adopta un determinado orden normativo, hay mucho de política. Y obviamente, desde el punto de vista doctrinal, también se manejan estas concepciones. Por eso es que se dice que dentro del proceso del sistema procesal hay dos grandes posiciones en materia de sistemas. Una concepción privatística y una concepción publicística. La diferencia entre una y otra es que en la privatística, por ejemplo,
Son las partes, son los justiciables, los que tienen el mayor control de la actividad procesal. Las partes, los justiciables son los que tienen el mayor control, tienen mayores facultades que el juez dentro del proceso. Y en la otra posición, la concepción publicista es al contrario. Ya no son las partes las que tienen el mayor control en el proceso, sino es el juez quien tiene el mayor control en el proceso. ¿Y quién es el juez dentro del proceso civil? El juez dentro del proceso civil no viene a ser más que el representante del Estado dentro de ese proceso civil. Así de simple. Y entonces es el Estado quien controla la actividad procesal, quien tiene mayores facultades que las partes dentro de la actividad procesal. Hay dos grandes sistemas procesales en el mundo: privatístico, algunos autores le llaman dispositivo también, y el otro es publicístico, y algunos autores le llaman inquisitivo. Así se puede encontrar en las obras procesales, pero se refiere a lo mismo, quien tiene mayor control, quien tiene mayores facultades dentro del proceso. Las partes es privatístico, dispositivo. Si es el Estado, a través del juez, es publicístico, de público, publicístico o inquisitivo. Entonces ya dependerá en qué ámbito se maneja. ¿Nosotros qué tenemos? Bueno, nosotros, ¿no?, hasta el Código de Procedimientos Civiles de 1912, teníamos un sistema privatístico. ¿Por qué? Porque eran las partes las que controlaban casi todo el proceso. Y el juez era simplemente ese tercero dentro del proceso que estaba para decidir al final quién tenía o no tenía la razón. Así es. Y era un juez un poco limitado en sus facultades. Se imaginarán ustedes, bueno, aquí veo muchos jovencitos. Bueno, otros de repente están un poquito más avanzados que yo, pero jóvenes de espíritu, obviamente, igual que yo también. Yo me siento como de 20 años y ellos de 18. Fíjense usted que en el Código de Procedimientos Civiles, como les decía anterior, era un código donde eran las partes las que controlaban. Tanto así que por esas facultades que tenían y las recortadas facultades que tenía el juez ni siquiera podía, que ahorita sería inconcebible eso, el juez ni siquiera podía calificar la demanda. Ustedes saben pues que para presentar una demanda yo tengo mínimamente que tener establecida debidamente mi relación procesal, ¿no es cierto? O sea, tiene que estar presentes antes de, incluso la demanda tengo que ver yo si tengo los presupuestos procesales adecuados y las condiciones de la acción, que son los elementos de la relación procesal. Pero, y si es que no tengo presente uno de ellos, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Pues me va a declarar inadmisible el procedente de mi demanda ahora. Pero no tiene así, pues. Antes se presentaba la demanda y eso no me lo han contado, porque yo lo he vivido, porque yo soy secretario con el Código del 12. Claro, dice tipo era bien jovencito, no cree que soy también tan usadito, ¿no? Que las prensa se engañan, ¿no? Sí, todavía. No creo que sea la vida no maltrata, pero no, pues no es eso. Pero fíjese usted que yo sí me veo bien, ¿no? Pero fíjese usted que estoy hablando, pues, a ver, del año 91, 92, cuando entré como secretario jurado. Todavía conocíamos con el Código de Procedimientos Civiles de 1912. Entonces, ¿qué es lo que hacía cuando se presentaba una demanda? Simplemente un decreto. O presentaba la demanda, cogía el traslado, o se iría, qué sé yo, a la otra parte. No calificábamos nada, porque no teníamos esas facultades. Cosas que se presentaban demandas sin sentido muchas veces, pero que tenían que tramitarse porque los jueces no podían buscar. Bueno, en el tiempo de la secretaria, los jueces no podían calificar ninguna demanda. ¿Por qué? Porque no tenían esas facultades. ¿Por qué? Porque el código era eminentemente dispositivista, privatista. Y tenía su razón de ser, pues, porque si estamos hablando que este código era de 1912, en ese momento histórico la ciencia procesal no había evolucionado
de la manera como ya tenemos ahora. Y por lo tanto, esos códigos privatistas eran prácticamente lo mejor que había en ese momento. Y no se concebía de otra manera, ¿no? Pero ya, con este nuevo código, nuestro nuevo código, más de 20 años o va a tener, ya con este código que tenemos ahorita, ya se cambió ideológicamente la concepción del procedimiento o del proceso. Pues si habíamos tenido el código del 12 privatista, ahora lo cambiamos a un modelo publicista, donde el Estado se apropia prácticamente del proceso y es el que controla, es el que verifica, es el que dirige el proceso. Y esa posición y esa concepción ideológica política en la que tenemos ahorita en nuestro Código Procesal Civil. Para algunos bien, para otros no tan bien. Pero bueno, es cuestión de ver cómo se está llevando a cabo la justicia civil en el Perú. ¿Está bien funcionando? Bueno, quizás todos ustedes digan no está funcionando bien. Entonces, ¿en qué yo le diría? Salvo algunos ilustres colegas acá, como el doctor Mago de procedimientos civiles, un gran abogado. Salvo él me puede decir, no, mejor estuvimos con el código anterior. Claro, ya es respetable, claro, mejor, pero de repente estuvimos así, ¿no? Pero claro, hay una serie de circunstancias que de repente hacen que nuestro código no funcione como debiera, carga procesal, qué sé yo, hay más malaje ahora, no sé, la estructura del Poder Judicial no ha crecido como se debiera, muchas cosas. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahora. Pero digo que nosotros hemos adoptado un sistema publicista, pero eso no significa, ojo, eso no significa que no tengamos principios del otro sistema. Porque sabido es que no hay un sistema químicamente puro. O sea, no hay un Estado donde tenga un código eminentemente publicista o 100% publicista, ni tampoco por el contrario, ¿no? Estados que tengan un código 100% privatista o dispositivista. No hay, porque se precisan de algunos principios del otro sistema para que haya funcionalidad en el proceso. Así de simple, ¿ya? Así de simple. Por eso es que nosotros tenemos un código publicista, ¿Y cómo es que sabemos que nuestro código es publicista ahora? Sabemos que nuestro código es publicista porque hay mayor cantidad de principios del sistema publicista que del privatista. Pero los principios del sistema privatista que tenemos no significa que sean menos importantes que los sistemas publicistas. Y les pongo como ejemplo uno de los principios básicos elementales de todo proceso: el principio de iniciativa privada o demanda privada. ¿Se acuerdan ustedes, mi estimado doctor Carlito Pérez? ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían en las aulas universitarias, tenemos ayuda de cine actores? No es juez sin actor. O sea, no puede haber un trámite judicial, en otras palabras, si es que un particular no ha instado a través de la interposición de una demanda ese trámite judicial. Por eso nemo iuris, no hay juez, sin actor, sin un actor, sin alguien que haya ejercitado su derecho de acción. No hay juez. O ustedes, mis estimados colegas, y si me equivoco, vos corrijan, ¿consideran ustedes que ahorita en el Perú hay un proceso donde nosotros los jueces de oficio lo iniciamos, civil, estoy hablando? A ver, busquemos en nuestro banco de memoria, no así como una computadora, a ver. No encuentro, no font, algo así, no en la computadora. No hay, no encontramos. ¿Y por qué no encontramos? Porque no se concibe hasta ahora al menos que en materia civil un juez inicie un proceso judicial. No vamos a encontrar, en Perú menos. Por eso es que este principio básico, miren ustedes, que es del sistema privatista, está presente en nuestro sistema publicista y es tan vigente y es tan importante que si no estuviera presente, nuestro sistema prácticamente no tendría razón de ser. Porque ¿quién después se va a ocupar de que a nuestro amigo Miriam, por ejemplo, que le deben un dinero? Yo como juez, él no cobra, ¿yo voy a cobrar como juez por él? No, pues. ¿Quién tiene que cobrar?
importancia de este principio del sistema privatista que está vigente y muy vigente dentro de nuestro sistema judicial y sin el cual ni siquiera podemos iniciar un proceso judicial. Y está previsto en la ley. En un proceso civil, mis estimados amigos, como pasa en un proceso penal, hay abogados de oficio que nos defiendan, por ejemplo, un proceso de reivindicación. No, ¿por qué? Porque la defensa es privada. Si yo quiero me defiendo en un proceso civil, si no quiero no me defiendo. ¿Por qué? Porque la defensa es privada. Corresponde solamente a quien se siente afectado o agraviado en sus derechos. Defensa privada. ¿Qué es un principio del sistema privatista? Congruencia. Los jueces tenemos facultades, ¿no? El iura no incuria, por ejemplo, ¿no es cierto? El iura no incuria. Yo aplico el derecho que corresponda al caso en concreto, aunque las partes lo hayan invocado erróneamente. O inclusive aunque no lo hayan invocado, yo estoy obligado a aplicar el derecho al caso en concreto para resolver ese caso. Yo no puedo dejar a mi justicia si es que las partes no me lo dicen. O de repente hay un vacío legislativo, no hay una ley que aplicar, pero yo tendré que aplicar un principio, tendré que aplicar jurisprudencia, tendré que aplicar doctrina, tendré que aplicar, no sé, algún mecanismo, analogía de repente, para solucionar el conflicto. Pero yo pues tengo que aplicar el derecho, aunque la parte no me lo pida, ¿no es cierto? Yo no incuria, como decía Romano, pues conoce el derecho, pues tiene que aplicar el derecho, para eso somos jueces, para eso no pagan. Pero yo puedo invocar hechos que ustedes, los abogados, a través de sus escritos, no lo plantean. No, no es cierto. Claro, yo no puedo sustentarme en hechos que no estén planteados dentro del proceso. El derecho sí, pues si ustedes me dicen que este es un tema de reivindicación y que tengo que aplicar tal artículo del Código Civil, yo te digo, no, estás equivocado, no es un tema de reivindicación, este es otro tema, no sé, qué sé yo, rescisión, no es significancia contractual, es otro tema, o nulidad de lo jurídico, qué sé yo. Eso sí lo puedo hacer, puedo calificar jurídicamente, pero no puedo plantear hechos que ustedes no han postulado, no han propuesto, no han hecho el conocimiento de los jueces. ¿Cómo se llama eso? Y si es que yo hago eso, y si es que a pesar de que ustedes no plantean un hecho, yo resuelvo en base a hechos no planteados, estoy afectando un principio básico del principio del sistema privatista, que es, o privatístico, que es el principio de congruencia. Mi decisión tiene que ser congruente, sujetarse al mérito de lo actuado. Si ustedes me piden, por ejemplo, para poner un ejemplo, piden dentro de la demanda que el demandado les pague 10.000 soles y me presentan una letra por 15.000 soles, pero ustedes me piden o nos piden en la pretensión, pido que me paguen 10.000, a pesar de que la letra o documento de crédito que ustedes acompañan representa una deuda de 15.000. ¿Yo puedo mandar pagar 15.000? No, ¿por qué? Porque ustedes están pidiendo solamente que les paguen 10.000. Si ustedes piden que les paguen 10.000 y no piden que paguen intereses ni gastos, yo declaro fundada su demanda por 10.000. ¿Debo ordenar pagar intereses ni gastos? Tampoco, porque ustedes no han propuesto eso, porque ustedes no han pedido eso, porque ustedes no han sustentado eso. Y si lo hago, estoy afectando el principio de congruencia. ¿Correcto? Entonces los jueces lo sujetaban a lo que ustedes postulen, a lo que ustedes propongan. No vamos a ir más allá, no vamos a resolver menos, no vamos a omitir resolver algo que ustedes han propuesto, ¿no? Y ahí se presenta la famosa incongruencia, pues no es la que hablábamos a veces en clase, la incongruencia extrapetita o trapetita, sin trapetita, no, infrapetita, entonces es incongruencia que se presenta ahí. Y el otro principio elemental, básico del sistema privatístico que lo tenemos dentro de un sistema publicístico como el nuestro, es el principio de la impugnación privada. Al igual que el principio de demanda privada, nosotros los jueces, si es que tú no cuestionas, si que ustedes no cuestionan una decisión del juez, el juez no puede hacer nada. El juez no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque
porque la impugnación solamente corresponde a la parte que la resolución le cause un agravio, o al sujeto procesal que la resolución le cause un agravio. Solamente quien se considere agraviado con esa resolución judicial, solamente él podrá plantear un medio impugnatorio. Y ya voy terminando, porque se me va a dormir todo. Entonces, eso es lo que puedo hacer, lo debo hacer. O sea que si ustedes no les favorece una resolución, entonces ustedes no van, si no impugnan, yo no puedo hacer nada como juez. De repente yo como juez puedo ver y saber que me equivoqué, pero no puedo hacer más, pues si ustedes no cuestionan. Y después ya me están planteando, no apelan dentro de los plazos y ya están planteando unidades. Ya no, pues, ya no, o sea, no puede ser, si ya te pasaste el plazo, sale un auto, te olvidaste el plazo, presento la unidad. No, ya no, pues, ya no. Ya fuiste, ¿por qué? El principio de formalidad. Tienes que plantear dentro de los plazos que te establece el código. Ya no vale, pues. No vale, ya es impugnación privada. Los jueces ya no podemos hacer nada. La consulta, que eso sí se lleva de oficio al superior para que sea revisada, la consulta sí se puede hacer de oficio, pero no en cualquier caso, sino en los casos que están establecidos en la ley. Por ejemplo, cuando aplico el control difuso, ahí yo sí de oficio le voy a consultar al superior, ¿no es cierto? Entonces, pero en los casos expresamente establecidos y no es un medio impugnatorio. ¿Por qué? Porque no hay agravio que sustentar y no hay error tampoco que revisar. Simplemente se remite al superior para que el superior verifique si no se afecta el derecho al debido proceso y si no, obviamente has afectado el derecho sustantivo material de una de las partes. Punto. ¿No es cierto? Del otro lado tenemos los principios del sistema publicístico, sobre los cuales no voy a hablar mucho porque ya el señor de Canota que mira a la cara. Ya no creo que me invite otra vez. Bueno, los principios del sistema publicístico tenemos muchos más, pero a lo que me voy a referir es al principio de la moralidad o conducta procesal, que es el tema que nos trae acá. Después tenemos varios principios, el principio de dirección, de impulso oficioso, ¿no? De inmediación, vinculación, formalidad, de fin, todos esos principios que ya ustedes lo saben y que sería un insulto de repente conversar con ustedes sobre eso, realmente saben mucho más que yo, pero sí me interesa hablar algo sobre el principio de conducta o moralidad procesal. ¿Por qué? Le voy a leer acá una cita que dice lo siguiente, ¿no? Un poco explicando. Un abogado un poco inteligente no sostiene nunca falsedades, ni cuando habla, ni mucho menos cuando escribe, sino que se esfuerza siempre por encontrar el argumento correcto para poner al adversario en la esquina y tener el partido ganado. Un abogado un poco inteligente, ni siquiera es inteligente, que sería mucho ya de repente. Un abogado un poco inteligente no sostiene nunca falsedades, ni cuando habla, y menos cuando escribe. ¿Quién dijo esto? Bueno, ahora ya finadito el señor, un gran procesalista, Franco Cipriani, un procesalista italiano, falleció hace un par de años atrás, mucha producción procesal al respecto. Pero, ¿por qué traigo a colación esta cita? Porque se dice que el principio de moralidad procesal es un principio de códigos o delitos de sistemas procesales de estados en los cuales han sido estados totalitarios, estados no democráticos. ¿Por qué? Porque a través de este principio se quiere controlar la conducta de las partes dentro de un proceso. Y eso no es posible porque el proceso es de las partes desde el punto de vista privatista y por lo tanto las partes pueden hacer con el proceso lo que ellas quieran. Más aún, si dentro del proceso se está discutiendo pretensiones privadas desde un proceso civil. ¿Cómo vas a pedir moralidad por hacer un proceso civil si hay pretensiones privadas? Las partes que hagan lo que quieran. Bueno, ese es un tema un poco complicado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven dentro, no del proceso, sino incluso muchísimo tiempo atrás, en materia contractual, opera un principio básico que es el principio de la buena fe.
¿O no es así? ¿O no es que acaso desde Roma, y nosotros lo tenemos en nuestro Código Civil, los contratos se celebran de acuerdo a la buena fe, se interpretan de acuerdo a la buena fe? ¿O no es así? ¿Y el contrato no es un acto privado? ¿Sí? ¿Y existe buena fe? Sí. En el proceso hay muchos elementos de naturaleza pública. ¿Y por qué no en un proceso puede haber buena fe y sí puede haber en un contrato particular buena fe? Se plantea el tema más o menos de esa manera. Pero don Franco Cipriani, que como ustedes lo ven, habla solamente de la mentira, que es también afectación a la buena fe. Entonces no es tan cierto que el principio de buena fe sea propio de códigos procesales de estados totalitarios o no democráticos. No es así. Es más, nosotros tenemos un código procesal civil. ¿Estamos viviendo en democracia o no? Estamos viviendo en democracia. Nos guste o no nos guste los gobiernos, pero es democracia. Y nuestro código está vigente, nuestro código está presente siempre. ¿Y por qué se incorpora el principio de moralidad? ¿Qué implica el principio de moralidad procesal? El principio de moralidad procesal implica que nosotros, ustedes, todos los que intervienen dentro de un proceso, partes, abogados, jueces, auxiliares jurisdiccionales, testigos, peritos, todos deben proceder con veracidad, hablar con la verdad, probidad, ser correctos, honestos, lealtad, no traicionar la buena fe y obviamente hacer una actividad correcta de buena fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros dentro del proceso civil. Lo que pasa, mis estimados amigos, y esto lo vemos nosotros casi a diario, eso no sucede pues en nuestro proceso, porque algunos colegas piensan que en virtud de su derecho a la defensa, pues tienen atribuciones para mentir. A mí me quedaba alguna duda en materia penal, porque antes escuché que en materia penal sí estaba permitido mentir para defenderse. Entonces le pregunté a un colega mío, porque usted lo conoce seguramente, a Dorado Zapata, digo, mira, tengo esta duda, ¿no? En proceso penal se permite mentir. Entonces, él obviamente es un magistrado de primer nivel y muchos años ejerciendo la docencia, también la magistratura, me dijo, no tienen derecho a mentir. Lo que sí se tiene es derecho a no hablar o a no declarar, en otras palabras, pero no a mentir, porque la mentira, si mientes, de todas maneras tienes consecuencias. Nosotros, dentro de un proceso civil, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil, ahí nos habla del principio, artículo 4, título preliminar del Código Procesal Civil, nos habla del principio de conducta procesal. ¿Y qué nos dice? Las partes, sus representantes, abogados y en general todos los que participen en el proceso adecuan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. ¿Dónde más encontramos esto? En el artículo 108 del Código Procesal Civil, donde también algo parecido lo dice. Son deberes de las partes, abogados y apoderados. Inciso 1, proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso. En todos sus actos e intervenciones en el proceso. Y obviamente el artículo 110 también del mismo código nos habla de algo parecido. 111, responsabilidad de los abogados, nos dice que cuando el abogado actúa o ha actuado con temeridad o mala fe, se remiten copias al Ministerio Público y al Colegio de Abogados. Aquí está nuestro amigo Raquel presente. ¿No? ¿Para qué? Obviamente para que se le sancione, se le dé las sanciones que sean necesarias. ¿Por qué se justifica el principio de moralidad procesal? Pues obviamente hay muchas razones, ¿no? Nosotros sabemos que estamos asistiendo socialmente a una crisis moral grave, a una crisis moral sumamente grave. Entonces no es
judicial o el proceso judicial esté manchado simplemente con la inmoralidad, con actividad no ética. Es lo que pasa en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces eso definitivamente hace que nos preocupemos más para tratar de salvar, ¿no?, esta situación de la crisis moral que tenemos. Se dice, algunos colegas dicen que no es posible porque se habla de la estrategia procesal y se dice cuando un abogado plantea su defensa, lo que tiene que hacer es plantearla de tal manera que gane el proceso, ¿no? Y si hay necesidad a veces de actuar un poquito con deslealtad o una mentira por ahí, pues hay que hacerla, ¿no? Es un poco complicado, ¿no?, hablar en ese sentido, pero lo que tiene que quedar en claro es lo siguiente, que la buena fe en el ejercicio de la profesión siempre será reconocida cuando en la actividad procesal que se haga no se afecte derechos de otros. Ustedes me podrán decir, pero eso es un poco difícil de saber. Sí, pues es un poco difícil de saber, pero imagínense ustedes, si ustedes, a pesar que han tenido la posibilidad de plantear, como hablamos hace un momento, un medio como puede ser una apelación contra un auto, no la plantean por estrategia procesal y después plantean una nulidad y de repente el juez no está tan avispado o se le pasó, traslado de la nulidad, con eso están afectando el derecho de otra parte, el derecho de la otra parte. ¿Por qué? Porque la decisión todavía no está firme. Y obviamente eso hace pues que se relaje un poco el tema de la buena fe, el tema de la honestidad, el tema del principio de moralidad. Por eso es que tiene que manejarse este tema de la buena fe, lealtad, honestidad, honestidad, veracidad, a través de aspectos preventivos y también a través de aspectos obviamente disuasivos o sancionatorios. Aspectos preventivos, ¿cómo? Complicado. Por ejemplo, a través de incluir necesariamente cursos sobre ética en las universidades. El Colegio de Abogados tiene que ser también, me parece a mí, muy activo en ese sentido, instruyendo a los colegas hasta dónde es el alcance del ejercicio en su derecho de defensa, ¿no? De repente con información básica o elemental, ¿no? Porque muchas veces yo felicito, por ejemplo, a todos los decanos y ahora también a la doctora Anacleto, que se esfuerzan mucho por instruirnos sobre temas técnicos, jurídicos a nosotros, pero muy poco se habla de ética, muy poco se habla de moralidad procesal, y eso hace que, sobre todo en la gente más joven, piense que está bien, pues, ¿no? Está bien si se hace chicana procesal, que está bien que se falsifiquen o que se extraigan, por ejemplo, piezas de los expedientes, de los cuadernos, para que no puedan resolverse adecuadamente, que está bien que se traigan hasta expedientes enteros de los órganos jurisdiccionales para que se rehaga el expediente y esto demore un poco más. Todo eso definitivamente amerita un tratamiento muchísimo más complejo que podríamos pensar. Después, a nivel ya sancionatorio, los jueces tenemos facultades de sancionar con multas, ¿no? Como ya ustedes han escuchado, remitir copias al Ministerio Público si esto constituye un delito, como por ejemplo la sustracción de un expediente o mutilación de un expediente, ¿no? Aceleraciones graves de repente sobre hechos que afectan la honorabilidad de las personas, ¿no? Imposición de costas, digamos, elevadas. Incluso el artículo 4 del Código Procesal Civil nos habla de indemnización para, en aquellos casos en los cuales se plantea una demanda con evidente temeridad o mala fe, ¿no? Habla de una indemnización que podría reclamarse. Para el abogado, ¿qué tenemos sobre el principio de buena fe o moralidad procesal? Bueno, fíjense ustedes
que tenemos un código internacional. Sería bueno que se revisara de vez en cuando esto. Un código internacional de deontología forense. Internacional. O sea, a todos los abogados del mundo, digamos así. Y también hay unos principios básicos sobre la función de los abogados, donde también se habla de este principio. En legislación nacional, ya la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma Constitución Política, el Código Procesal Civil, Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, por hace año y medio, 2 años aproximadamente, también habla sobre este tema. El mismo estatuto de nuestro Colegio de Abogados también tiene toda una organización para ver estos temas de la ética. Y la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como Corte Suprema para disuadir estas conductas que tienen que ver con la inmoralidad dentro del proceso civil. Me gustaría, doctor Anacleto, obviamente si usted nos tiene bien, de repente más adelante conversar sobre estos temas, me parece sumamente interesante, ¿no? Y no hay problema en la cantidad de personas que vengan. Como le digo, si hay uno que nos escucha, ¿está bien? Nos escucha uno, esa es la idea. De todas maneras, hablar sobre estos temas. Y si ustedes lo tienen a bien, ¿no?, alguna pregunta o algo que ustedes consideren hacer, pues estamos receptivos a ellos y espero pues tener un poquito más de tiempo en otra oportunidad para conversar sobre esto y de repente otros temas más importantes. Muchas gracias. Tengan la posibilidad de realizar alguna pregunta que crean conveniente, se les hace la precisión de que la pregunta sea clara y concisa, por favor. Al parecer el tema del día de hoy está muy claro. A ver, tenemos ahí una pregunta. Doctor Carlos Silva, felicitarle por su exposición. Y quiero preguntarle, en cuanto a la prueba de oficio, el juez dispone de un proceso. ¿Eso embarca en un principio procesal o un principio procedimental? Sí, la prueba de oficio tiene que ver con un principio procedimental, ¿no? Un principio del sistema publicístico, que es el principio de dirección del proceso. En virtud de este principio, que tiene un amplio espectro también, ¿no?, el juez debe conducir el proceso de tal forma, de tal manera que se logre cumplir con las dos finalidades básicas que tiene un proceso. La finalidad concreta, que es resolver el conflicto concreto en sí, y la finalidad abstracta, que es alcanzar la paz social y la justicia. Sobre este tema, los dispositivistas, por ejemplo, están en contra de ello, porque dice que de alguna manera, cuando el juez dispone la actuación de un medio probatorio de oficio, está ayudando de alguna manera a alguna de las partes, ¿no? Pero en el ejercicio ya de la judicatura hemos visto que no es tan cierto ello, porque lo que al fin y al cabo el juez lo que quiere simplemente es tener más información sobre el caso en concreto para poder tener la convicción necesaria a efecto de dar una decisión lo más justa posible. No puedo decir, obviamente, que no se presenten situaciones de repente extrañas por allí, pero serán casos particulares. Pero la idea es, en todo caso, para el juez tener más información, ¿no? Pero, obviamente, ese es un tema que en doctrina es opinable, ¿no? Porque el juez dice que actúa a prueba de oficio, estaría prácticamente supliendo a la inactividad probatoria de alguna de las partes. Pero en nuestro sistema sí está permitido y obviamente nosotros lo hacemos, pero solamente en aquellos casos cuando sea muy necesario. Y les soy sincero, doctor, que pocas veces he visto que los jueces actúan a prueba de oficio, porque de alguna manera los colegas abogados presentan todo su caudal probatorio y además hay la carga procesante del abogado, que es precisamente probar los hechos, o de la parte, que es probar los hechos que ostenta su pretensión, y eso lo tenemos en el 196. Y el 200, pues, que debería ser la conclusión, dice que si no se prueban los hechos, la demanda será declarada infundada.
pero es un principio del sistema publicístico, o se marca el sistema publicístico, que es el principio de dirección procesal, ¿no? Ahí lo podemos encontrar. Buenas noches, doctor Carlos, y felicitar nuevamente a este rol de conferencia que se está dando en el proyecto de abogado y con la dirección del doctor Ángel. Doctor Silva, hablaba usted respecto al asunto de que por estrategia el colega de la parte interesada no apelaba a una sentencia y optaba por la nulidad de actos procesales. ¿Eso es un acto de mala fe? ¿Eso está considerado como un acto de mala fe? A ver, dependerá, doctor. Yo creo que depende de qué. Puede ser que no haya apelado, ¿no? Porque se le pasó el plazo. O sea, porque haremos así también, ¿no? Haremos personas que somos un poco descuidadas, se nos pasa el plazo y no apela, definitivamente, ¿no? Pero de repente no apela porque sabe, y ustedes también lo saben como colegas abogados, porque ustedes no se estudian a los jueces, entiendo, de alguna manera, ¿no? Y saben que este juez sí, cuando plantea nulidad, después me va a dar trámite a la nulidad, porque hay jueces que no te dan trámite a la nulidad, ¿no? De plano te la rechazan. Pero creo que en este juez sí me hace posible hacer eso. Entonces no apelo mejor y lo que planteo es nulidad. ¿Por qué? Porque planteo nulidad y esto me va a permitir que el juez, este juez, me confiera trasladar la nulidad por 3 días, que no son 3 días. Que son en realidad 5 o más días. Mientras presento mi escrito, me lo probé, incluso por lo menos 5 o 10 días, quizás más. Y para que otra parte conteste, otro tanto igual. Y después de eso me va a poner a despacho para resolver. Y después que me pone a despacho para resolver, por lo menos va a pasar un mes y quizás más. Me resuelve la nulidad, como me resuelva, es infundada, de repente contraria a lo que yo he pedido, que es casi un hecho porque yo sé que esto no prospera. Entonces me permite apelar, o sea, gano 2 recursos y gano más tiempo, ¿no? O sea, por eso es que esto podría analizarse en cada caso en concreto. Dependiendo de la intencionalidad que se advierta, se tiene la defensa, en este caso, para dilatar un poco más el proceso civil, ¿no? O sea, no digo que sea generalidad, pero sí podría presentarse un caso más o menos con esta figura. ¿Quién tiene que apreciar si es de buena o mala fe? Es obviamente el juez, ¿no? Claro que la buena o mala fe es un tema subjetivo, evidentemente que sí. ¿Cómo sé yo que este planteó eso para los efectos de simplemente dilatar y dilatando el expediente o el proceso afecta a la otra parte porque todavía no va a obtener una respuesta, ¿no? Causó daño a la otra parte? Entonces ya será el juez que tendrá que evaluar en ese caso en concreto que esos actos definitivamente implican tener una mala fe en la actuación procesal o procedimental, en este caso en materia impugnatoria, ¿no? Caso concreto de federal. Invitamos al doctor Anacleto para hacer la entrega de un diploma de reconocimiento y asimismo un presente por la disertación del doctor Carlos Silva Muñoz. Agradeciendo al doctor Carlos Silva por su brillante exposición, el Colegio de Abogados está marcando la diferencia. Vamos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento al doctor Carlos Silva. Sé que no va a ser la primera vez, sino que vamos a tener este año por lo menos. Aquí estamos entregando un presente, el Colegio de Abogados te agradece por esta exposición, porque lo que queremos nosotros es que la capacitación sea permanente. Ya lo he dicho contigo, el abogado que no estudia menos abogado, y nosotros no podemos permitir que seamos menos abogados, por eso la capacitación, y estamos repitiendo que este año todos los días van a haber conferencias jurídicas, incluso ya están viniendo también expositores como el doctor García Toma, el doctor Chanamé Orbe, y todos los expositores también de calidad en nuestro medio, como el doctor Carlos Silva.
Encima este presente, doctor Carlos Silva, con mucho agrado y agradecemos a todos. Ustedes agradecerles por su presencia, son las mismas caras, de verdad que los felicitamos. Y para el próximo viernes está el jefe de la ODEMA, el doctor José Rodríguez, también con nosotros. Muchísimas gracias.